Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy vamos a hacer una revisión de este gato que tiene un problema de que cuando ponemos la carga y empezamos a levantar la carga tiende como a regresarse. Presumimos que pudiera estar fallando el émbolo, el pistón que está acá dentro de la botella, y pudiera estar pasando aceite. Vamos a hacer la revisión, pero para ello vamos a tener que desarmarlo. Bueno, vamos a empezar removiendo esta tuerca y esta tuerca. Vamos a hacer este bote con vamos a sacar esta tuerca de atrás. Esto aquí. Vamos a sacar este eje. Vamos a sacar este anillo. Anillo seco. Paso ya se le resuelto de una vez. Una botella. Ahora con la botella afuera vamos a aflojarla del cuerpo. Entonces vamos a sacar el aceite acá, la botella. Vamos a sacarlo por aquí por el desvío. Yo puse aquí esta barbulita porque el tapón que él tenía se echó a perder. Y aflojamos. Tiene una válvula de bicicleta, de esa del caucho de bicicleta. Entonces aquí adentro hay una esfera. Esta esfera vamos a estar pendiente que ya va a caer cuando yo saque aquí el tornillo. A ver si se ve. Ahí cayó. Vamos a sacar aire por aquí porque puede salir aceite. No estamos sacando, estamos metiendo aire por aquí. Procedemos a sacar aquí la botella. Cuando sale el aceite vamos a aflojar la botella. Quita la esfera. Vamos a dejarlo aquí para que no se pierda. Y este lo colocamos por acá. Ahora vamos a aflojar. Vamos a sacar acá para conectar la botella. Intentamos recoger aceite.
queda un remanente por aquí. Bastante aceite, ¿sí? Vamos a sacar este nipple, vamos a limpiarlo porque hemos observado que el aceite está sucio. Esto también puede generar unos fallos. Es necesario ponerlo en el suelo y hacerle fuerza porque esto está muy apretado. Vamos a limpiarlo todo porque tiene partículas. Que pueden estar afectando, contaminando el aceite. Vamos a limpiarlo con trapo, sacarle toda esa suciedad, esas impurezas, partículas. Y luego lo ensamblamos. Debemos revisar también la válvula de retención que tenemos acá. Esta esfera que está acá. Que no esté sucia ni el asiento esté sucio. Una vez que revisemos eso, la colocamos nuevamente. Vamos a pasar un ratito por aquí. No debemos golpear abajo el asiento, solamente limpiarlo con un trapo suave. Una vez que hemos limpiado, lo vamos a colocar. Y se ve. Aquí está. Y el retén que usa ella. Ahora acá vamos a revisar acá el émbolo. Vamos a hacer una revisión. Bueno, entonces vamos a cambiar el O-ring acá. Vamos a sacarlo. Tenemos el O-ring y aquí tenemos el sello, o decir el empaque, ¿no? Que es como una especie de nylon o teflón. Este sello está un poco aplanado, deformado. Yo compré uno en una tienda de venta de repuestos hidráulicos. Es decir, me llevo este y se lo llevo allá al proveedor, al vendedor, y él me da uno. O sea, le compro uno, pues él tiene todas las medidas.
Eso es lo que vamos a hacer. Y así con todos los sellos. Vamos a aprovechar de cambiar entonces también el orden de la válvula de desvío y el orden del sello del vástago de este señor. Vamos a empezar con este. Estos orines con el tiempo se deforman. Y esa deformidad nos va a generar bote de aceite. Sacamos esto. Y está un poco deforme. Ahora vamos a sacar este. También está deformado por acá, un poco aplanado. Y por acá. Entonces, estos tres orines podemos llevarlo a un proveedor y él los compara con los que tiene allá y me saca los que están, o sea, los reemplazos, ¿no? Estos proveedores venden repuestos hidráulicos, tiendas que venden repuestos hidráulicos y venden sellos o los fabrican. Entonces es cuestión de preguntar, y incluso en internet también los venden, pero los venden por paquetes. Venden unos paquetes de varias medidas y también pudiera servir, ¿no? Pero yo siempre los agarro, los desmonto, voy y los llevo, ellos los miden y me traen los reemplazos. Y el stock de ellos es mucho mayor que el que yo pueda tener en casa. A veces tengo algunos de repuesto, pero a veces no tengo todas las medidas. Bueno, aquí tenemos los orines que compré versus los viejos, los nuevos y los viejos. Y siempre nos vamos a dar cuenta que los viejos están un poco deformes comparados con los nuevos. Vamos entonces a instalarlo. Aquí entra. Ahora vamos con el pistón. Ya lo hemos limpiado. Siempre tenemos que limpiarlo bien. Esta parte no la venden. Esta parte en todo caso, si uno quiere comprarla tiene que mandarla a construir. Y no la mandas a construir porque es más costoso. Así vamos a utilizar la misma. Este lo ring. Y lo colocamos bien y está listo. Vamos con él. Está pendiente que no vayan a estar sucios. La suciedad entonces puede, no deja que haya un buen asiento. Restos de teflón.
Estos orines pueden ser de material, yo no lo pregunté, pero por lo general pueden ser Buna N, NBR, nitrilo. Todos son buenos y resistentes para las presiones hidráulicas y son muy resistentes estos tipos de orines. Y una cosa que siempre debes tomar en cuenta es que el orín siempre sobresale de la superficie más o menos el 10% de la profundidad de la garganta. Este 10% es el que realmente hace el trabajo de sostener la presión. Esto va para todos los orines. Sobresale un 10% de la profundidad de la garganta. Y bueno, ahora vamos a ensamblar. Son los contaminantes que tiene el aceite. Ahí hay teflón, partículas de pintura, desgaste de goma, de los mismos orines. Entonces, por eso hay que limpiar bien el sistema y colocarle orines nuevos. Ensamblar. Le echamos aceite y colocamos el pistón. Vamos a colocar el nipple. Verificamos que esté el retén ahí abajo y esté la esfera de cero, que es la válvula de retención de acá de este cilindro. Y apretamos bien. Entonces apretamos bien apretado. Este filtro también se aprovecha de limpiar, de manera tal de que no se ensucie por el aceite. Y ahora vamos a colocar entonces el pistón. Esta superficie dentro de la camisa debe estar lisa para que no se raye. Ahora apretamos fuerte acá. Y entonces que el orificio esté alineado aquí con que esté vertical. Quiere decir que no vaya a quedar desalineado. Bueno, entonces ahora para colocar el aceite lo vamos a hacer por aquí atrás. Deberíamos hacerlo por aquí, pero como le pusimos esta válvula de neumático de bicicleta, es más fácil hacerlo por acá. El tanque de este gatico necesita aproximadamente 114 centímetros cúbicos o mililitros de aceite. En este caso yo estoy usando un aceite tipo para transmisiones automáticas que es muy similar al aceite hidráulico. También si hay aceite hidráulico, bueno, se le coloca aceite hidráulico. Entonces, la otra manera es que en lo que veamos que el aceite está lleno en este orificio, o se rebose por aquí, empecemos a rebosarlo por aquí. Si se empieza a rebosar por aquí es porque todavía está lleno, hay que botarle ese excedente para que quede
en el nivel, ¿no? Entonces vamos a colocarle el aceite. Hay otra cosa, debemos tener bien recogido el pistón. Ya está bien recogido. Y yo he calculado que agarra este señor. Abrimos aquí la válvula para que baje el aceite. Y que está pendiente de que no le quede aire. Cuando se agarra aire, va a ser problema para maniobrarlo. Por supuesto, los cilindros que todavía tienen su tapón de goma, lo llenamos utilizando el tapón de goma como referencia. Vamos a probar cómo cae. Y como podemos ver, está rebosado. Entonces, esto es lo que sabemos que va a botar ese excedente. Ahora vamos a colocarle la esfera. Y el tornillo. Vamos a sacar el aire del sistema, que consiste en sacar el pistón y retraerlo nuevamente. Esto es conocido con el nombre de purga. Ahí ya salió. Aquí se pone más duro la palanca y ahora recogemos. Recordemos que la esfera ya está allá adentro. La esfera metálica. Ahí lo recogimos. Ahí el aire que pudo haber tenido ya lo sacó. Vamos a hacer este procedimiento 2 veces, 3 veces, lo que queramos. Y con eso sacamos el aire que puede haber acá en la cámara. Ahora vamos a terminar el ensamble. Entonces, así ya todo funciona. Vamos a levantar la rueda delantera de un carro que pesa 4 toneladas. Y vamos a ver, deja de regresarse. Trabajando bien. Vamos a ver si todavía hay contacto.
Ahí levantó la rueda. Podemos ver. Quedó muy bien. Quedó muy bien el gato. Bueno amigos, en resumen, al cambiar los sellos, corregimos un bote de aceite por aquí, corregimos un bote de aceite por acá, logramos que el gato ya no se regrese con el peso, como pudimos ver allá en el carro. Lo otro es que la importancia de limpiar bien las partes internas, utilizar un aceite limpio, o sea, es de suma importancia. Cualquier partícula de metal, de pintura, que obstaculice el asentado de las válvulas de retención, va a generar de que no funcione correctamente el gato. Va a generar que se regrese el cilindro y nos va a causar muchos problemas. De todas maneras, también por ahí vamos a poner un videito más o menos cómo funcionan los circuitos hidráulicos de estos gaticos para una mejor comprensión del funcionamiento. Bueno amigos, esto es todo por el momento. Gracias por la visita. Si les gustó, por favor, denle like. No olvide suscribirse a nuestro canal. Nos veremos en el próximo video. Dios mediante. Un saludo y hasta la próxima. Cuídense.